quería preguntarle a Angélica si tiene ese documento de la segunda unidad, mija, la guía aquella. Colocha, Buen día, ingeniero. buenos días, ¿lo tiene, mija? No lo tengo, ingeniero. Ok, yo lo voy a enviar entonces. Voy a ver, ahorita mismo mejor para. ¿O alguien no tiene? Ya lo tengo. Lo pueden mandar al grupo, mijo, porque me sale más difícil conectarme en este teléfono a la compu. Ya, güey. Ese documento nos va a servir como pauta para todo el contenido de la segunda unidad. Mucho de esas teorías no se evalúa porque lo que se evalúa son los problemas. Revisa a ver si es esa. Voy, mijo. Pero toda esa teoría, sí, toda esa teoría que se ve ahí sirve para que nosotros tengamos noción de lo que estamos haciendo ya en los problemas. O sea, sabemos qué es lo que estamos haciendo, entonces por lo tanto tenemos una guía para saber qué es lo que hacemos. Y todos, absolutamente todos los conceptos que vimos en la primera unidad nos van a servir para ahorita. Lo que sucede ahora es que básicamente es un concepto erróneo decirlo lo que voy a decir ahorita, pero básicamente todo hablamos de que esté en paralelo. Lo que pasa es que cuando ya hablamos de sistemas trifásicos, todavía aún se tiende a confundir un poquito. Porque cuando hablamos de trifásicos, vamos a ver que estamos hablando de 3 voltajes, que aunque tengan igual magnitud, o sea que nosotros cuando hablamos de voltaje decimos 210 o 220, lo más normal. Pero como es corriente alterna, que es lo que vamos a ver ahora, aunque nosotros digamos 110, ese 110 tiene un ángulo. Ese ángulo puede ser 0, si es otro 110 puede ser 120 y si es otro 110 puede ser 240. Ya no recuerdo cómo es que trabaja la unidad, cómo es que están desfasados, el ENE. Pero aunque mi magnitud sea la misma, no significa que el ángulo sea el mismo. Entonces, no están en paralelo. Pero sí, algunos deben de estar en paralelo porque están conectadas a la misma línea B. Entonces, a medida vayamos avanzando en el tema, van a ir diferenciando en esas posiciones que tenemos. Les voy a compartir el documento para que ya vayamos entrándole a esto. Lo primero es que olvidémonos de corriente directa. Ya les había mencionado incansablemente o cualquier cantidad de veces que todos los aparatitos que nosotros tenemos en nuestras casas, ellos trabajan, no todos, ¿verdad? Pero la gran mayoría, los electrónicos. Ellos trabajan o se alimentan con 110 voltios, corriente alterna, pero ya internamente dentro del aparato, ellos trabajan con corriente directa y con un voltaje mucho más pequeño. Qué sé yo, eso depende mucho del aparato en sí, de cómo se construyó. Hay 3, 7, 9, 12, 15, 21 voltios. Cualquier cantidad de voltajes ahí dependiendo de quién lo diseña. Entonces, nosotros nos alimentamos de corriente alterna para que los aparatos internamente trabajen con corriente directa. ¿Por qué? Porque allá adentro, pues como es un espacio muy reducido, muy pequeño, es mejor manejar esos voltajes para lograr que el aparato sea mucho más pequeño, para no hacer elementos más grandes. Existen aparatos dentro de los mismos que sí pueden trabajar con 110 o con 220. Eso va a depender de nuevo del fabricante.
por ejemplo, los microondas, ellos trabajan con un aparatito ahí que se llama magnetrón y ese magnetrón trabaja con 110 voltios. Por ejemplo, las lavadoras ahora nuevas, ellas traen una bomba ahora por aparte que saque el agua y esa bomba trabaja con 110. Pero traen un montón de sensores ahí que trabajan con voltajes diferentes. Y con voltajes en corriente directa. Todo depende del fabricante. Pero en la generalidad, nosotros nos alimentamos de corriente alterna y el aparato internamente trabaja con corriente directa. En las lavadoras el motor también trabaja con 110 voltios o 220, dependiendo del fabricante de nuevo. Las secadoras de ropa, por ejemplo, básicamente lo que tiene ahí adentro son tres cositas. Una resistencia, que es la que genera el calor para que la ropa se seque. Un motor, que es el que hace que la tina dé vueltas. Y un ventilador, que lo que hace es sacar ya el aire caliente o húmedo que hay dentro de la tina para afuera. Básicamente esos son los tres aparatitos que trabajan ahí. Los que realizan el trabajo, los comandos, pues son otros que están ya en los tableros, que ya son el timer, por ejemplo, que le indica que cuánto tiempo es que necesito que esté trabajando. El interruptor de encendido y el interruptor de la puerta, que son cuestiones de comando. Todo depende del aparato, pero nosotros nos alimentamos con corriente alterna. ¿Qué es corriente alterna? Ahí dice que es la energía creada sinusoidalmente, donde el voltaje no tiene polaridad y la corriente no tiene dirección. Estas dos magnitudes son expresadas vectorialmente, o sea que tienen magnitud y ángulo. Voy a salirme un poquito de aquí para de nuevo ir a la pizarra. Y hacer la enorme diferencia. Por corriente directa, me dice, pero cuando nosotros compramos una batería de esas cuadradas, dice 9 voltios durante un cierto periodo de tiempo. Cuando esta es corriente directa, CD. Nosotros compramos la batería, trae 9 voltios, ella está trabajando y trabajando, va a llegar un determinado tiempo en que esto empieza a caer, ¿no? Porque ya la vida de la batería ya se dio, ya ahí ya no funciona, pero eso es corriente directa que en todo el periodo de tiempo tiene 9 voltios. Y que les parezca esto como que está en el plano cartesiano. Corriente alterna, ahí dice que es producida senoidalmente. Entonces aquí, en el plano cartesiano, a veces es positivo, a veces negativo, a veces positivo, a veces negativo, a veces positivo, a veces negativo. ¿Con qué frecuencia va a estar esto cambiando? Eso depende de la generación de energía que nosotros tengamos. De aquí, que ya nosotros no podemos decir que en corriente alterna hay polaridad, porque está cambiando. Y si cambia la polaridad en el voltaje, también va a cambiar la polaridad en la corriente. Entonces, hay una enorme diferencia en lo que es corriente alterna y lo que es corriente directa. Para iniciar lo de la corriente alterna, se trabaja con corriente alterna porque habíamos dicho desde el inicio que no podemos llevar energía desde a grandes distancias, desde donde se genera hasta donde se consume. No se puede por la caída de voltaje que ya habíamos hablado. Si yo de una batería de 12 voltios de un carro intento llevar alrededor de 10 metros lo más, esos 12 voltios, les aseguro que a los 8, 7 metros ya empieza el voltaje a caerse. A eso por eso o sea, de 12 voltios que llevé, a los 8 metros ya no tengo 12, póngale que tengo 11. A 1 metro más ya no tengo 11, sino que tengo 10. Por eso se le llama caída de voltaje.
porque de donde se saca está más alto que donde llega y los aparatos ya no trabajan. Entonces, por eso se genera en corriente alterna, que se generan a altos, grandísimos voltajes, para que cuando lleguemos al lugar donde se va a consumir, pues no tengamos problemas. Además, habíamos hablado de que se genera a muy altos voltajes para que la corriente que tiene que llevarse en ese nivel de voltaje sea muy pequeña, porque si no los conductores serían extremadamente grandes y no se podría hacer. Eso no se podría porque serían como túneles de enorme. Entonces no se podría con esa cuestión. Tiene que ser a muy, pero muy altos voltajes para que las corrientes sean pequeñas y además en eso de generar a muy altos voltajes, ya la caída de tensión pues no nos interesa porque en el caso de nosotros de Honduras, por ejemplo el cajón genera a 230,000 voltios para que nosotros tengamos en nuestra casa solamente 110. Eso en países tan pequeños como el nuestro. Imagínense esos países enormes que les digo, Rusia, China, Canadá, Estados Unidos, México, el mismo México es enorme. Brasil. Estados Unidos genera a un voltaje, creo que el voltaje más alto es lo que yo vi creo últimamente, hace muchos años. Ellos generan a 1,000,000 de voltios. 1,000,000 de voltios. Las torres que llevan esa energía desde el lugar donde se genera, por ejemplo, en el Niágara, ellos que tienen en el Niágara unas grandes generadores de energía ahí por esas caídas de agua y las cantidades de agua que cae ahí. Ellos generan mucho voltaje ahí en esa frontera con Canadá. Creo que ahí es donde se genera 1,000,000 de voltios y después lo llevan a cualquier lugar. Ya vamos a ver más adelantito lo que es el sistema de generación interconectado para que tengamos una idea de por qué podemos tener tantas plantas de generación en todo Honduras y darle servicio a cualquier punto de Honduras. Eso es corriente alterna. Por eso es que la energía que nosotros tenemos en nuestra casa se produce de manera alterna. Ahora, si nosotros la pudiésemos producir, entonces nosotros también podríamos generar en corriente directa. Esos son los sistemas fotovoltaicos propios ya de las personas que tienen su propio sistema independiente. El enorme problema con esta cuestión es que, por ejemplo, si usted genera con su propio sistema fotovoltaico en corriente directa, ese aparato no le funciona en otro lado, ¿no? Porque solo funcionaría para corriente directa. Pero hay gente que compra unos aparatitos que se llaman inversores, que lo que hace es convertir esa energía producida ahí de corriente directa a corriente alterna y alimentar los aparatos. Lo que pasa es que al convertirla de corriente directa a corriente alterna se pierde alrededor del 15% de la energía. O sea que si tenía 100 watts de almacenados, básicamente solo tengo 85. Porque al convertirla a corriente alterna, se pierden esos 15. Y un foquito normal, en 2 horas me consumió los 80, en 1 hora me consume los 85 watts. 1:15 por ahí. Para nosotros, nuestro país, antes, esto lo hice hace mucho tiempo, quien realmente manejaba todo lo que era la energía en nuestro país era el ENE. El gobierno a través del ENEVA. Pero con todos estos desastres del gobierno, de los diferentes gobiernos que han habido en el país, la ENE se ha ido vendiendo por pedazos. Primero se vendió lo que era la parte del tomarle la lectura a los medidores. Esa fue la primera parte que se vendió. Luego se empezaron a
a contratar plantas de generación de energía eléctrica privadas. Ahora tenemos aquí en Honduras lo que es eso de EH, que se encarga básicamente de la distribución de energía, que es ya cuando estamos en el lugar donde se consume, no donde se genera, ni cómo se hace para traer la energía al lugar donde se consume, sino que ya directamente donde se está consumiendo. Entonces se ha ido pedaceando y se ha ido vendiendo. La empresa nacional, esta ENE, es semiautónoma. Lo que significa que ¿qué significa? Vaya, la universidad dice Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué significa eso? Autónomo, ¿qué significa? Que se Bueno, rige bajo sus propias leyes. correcto, es todo que ella crea sus propias normativas, reglamentos o leyes o reglas que ustedes quieran para gobernarse, se supone, pero la autónoma ya no tiene nada. Siempre hay injerencias del gobierno sobre estas cuestiones. El solo hecho de que el rector lo ponen ahí en el Congreso, básicamente porque al rector lo nombra una junta de dirección y esa junta de dirección sale básicamente del Congreso. Entonces, básicamente no es autonomía. La ENE es semiautónoma, por eso que se dice que el gerente del ENE y las principales cabeceras de ahí son puestas por el gobierno. Pero él tiene sus propias normativas. Yo recuerdo muy bien cuando era cipote, era un niño, tengo 56, pónganle unos 45, 48 años. Mi padre trabajaba con la ENE y no tienen idea de los regalos que le daba la empresa a los hijos de los empleados. Eran regalos carísimos. La ENE era autosuficiente. La ENE le daba cualquier cantidad de dinero al país. Lo mismo hacía un Dutel. Dutel le daba cualquier cantidad de dinero al país. Pero las malas administraciones hicieron que estas dos empresas quebrasen. Los uniformes de los empleados, recuerdo muy bien que mi papá usaba Levi's, usaba unos burros americanos, no burros de aquí que eran puro neulite. No, bueno, increíble. Esas dos empresas eran autosuficientes y era increíble el dinero que le generaban al Estado, que lo despilfarraron todo, se lo robaron todo hasta que las hicieron quebrar. Ya saben ustedes cómo está. Dentro de la ENE existen 3 departamentos básicamente importantes. Lo que es generación, lo que es distribución y lo que es generación, lo que es transmisión y lo que es distribución. Me gusta hablarlo en ese orden porque generación es donde yo estoy convirtiendo la energía potencial en energía eléctrica. ¿Dónde está eso? Por ejemplo, en el cajón. Las grandes cantidades de agua almacenadas en el cajón, por la presión que hay por ese montón de agua, logran mover las turbinas abajo que logran generar energía eléctrica. Las eólicas aquí en el Cerro de Ula. Las velocidades del viento constante que hay en ese lugar hacen que se muevan las aspas de las papadas esas y esos mueven lo que se llama un aerogenerador, que es lo que produce la energía eléctrica. Las fotovoltaicas en Choluteca, ellas están puestas ahí en Choluteca porque es la zona donde hay mayor cantidad de generación de luz solar. Luz solar. No hablo de calor. Estoy hablando de que allá en Choluteca, pues, el día dura más, por decirlo así. Si aquí ahorita está también de energía de 6 de la, perdón, iluminación creo, 6:30,
a como 6 de la tarde. Allá en Choluteca, al parecer hay como 1 hora más, por lo tanto genera 1 hora más de luz y mucho más luz allá. No hablemos ahorita de los que están aquí en Tegucigalpa porque está opaco, ¿va? Pero cuando más nublado está, menos iluminación solar, menos producción de energía solar hay. Entre más soleado, pues mejor. Pero cuando me refiero a más soleado, no quiere decir que hay un calor extremo. Me refiero a solamente luz solar, no a calor. Pero dentro de lo que es energía solar, que se denomina así, también existen cuestiones que nos sirven para calentar agua o cualquier otro líquido a través del calor, pues que se genera por los rayos del sol, que son atrapados por ciertas tuberías o ciertos materiales. Ese calor es atrapado y se traslada al agua y pues ya se... Hablo del agua porque es lo más general. Ya se elevan unos cuantos grados de temperatura al agua y pues ya no hay necesidad de generar de consumir tanta energía si lo que quiero es calentarla. Que generalmente eso, algunos hoteles que ya trabajan con esta cuestión, pues han reducido sus consumos de energía eléctrica al calentar cierta cantidad de grados el agua que ellos necesitan. En hoteles se necesita mucha agua caliente porque la gente, pues, igual que nosotros en la casa nos bañamos con agua caliente, pero para otro sinnúmero de cuestiones ahí ellos utilizan agua caliente para cocinar, para lavar los platos, para lavar la ropa de cama, para lo que quieran. En transmisión se refiere a la forma en que yo traigo la energía desde el punto donde se generó hasta el punto donde se va a consumir. A eso se le llama transmisión. Y esa transmisión son ese montón de torres que ustedes miran por todo el país. Eso es transmisión. Esas torres se encargan de traer la energía desde donde está generada hasta el lugar donde se va a consumir. Ahí donde se va a consumir hay unas cuestiones que se llaman subestaciones. Ahí en la universidad, exactamente atrás, ahí frente al tal jurídico, ahí está la subestación que antes se le llamaba Suyapa, ahora se le llama Centro Nacional de Despacho. Esa es una subestación, esa energía que se trae desde, qué sé yo, el NISPERO, pónganle, que creo que es la unidad de generación más remota que hay en nuestro país. La energía se trae de allá, llega a la subestación, en esa subestación se reduce el voltaje, porque ya no necesitamos que venga con esas enormes cantidades de voltaje, que ya está en el lugar donde se va a consumir. Y ahí en esas subestaciones hay unos transformadores que lo que hacen es reducir el voltaje. Ese voltaje se reduce a tres rangos que nosotros manejamos en el país. Son 13.800 voltios, 34.500 y 69.000 voltios. En esos rangos se trabaja en las ciudades grandes. Ya en las ciudades más pequeñas, pues creo que solo hay 13.800 y 34.500, porque como son más pequeñas, no hay que andar recorriendo muchas distancias. En lo que es distribución, pues ya son todos esos postes que ustedes miran ya en la ciudad, donde hay tendido eléctrico para que nosotros en los hogares o la industria o el comercio se pegue ahí, o para la iluminación, por ejemplo, pública. Todos los postes tienen focos, ya lo saben, y esa iluminación nos los cobran a nosotros como usuarios de ella, ¿no? Porque el hecho de que nosotros vayamos por la calle y miremos mejor, pues es que nosotros la estamos utilizando. Entonces nos las cobran a nosotros, toda la energía que consumen ese montón de focos. Eso tiene que ver con distribución. Ahí en los postes van a ver unos chimbitos que parecen barriles. Esos aparatos son los transformadores que reducen ese voltaje del 13 al 69 a los 110 o 220 voltios que nosotros ocupamos ya en la casa. Pero de nuevo, otra vez les repito, nosotros
No vamos a trabajar con 110 y 220 únicamente, porque ya les he dicho que hay 380, 440, 760 y otros voltajes especiales, según lo requiera la empresa donde se necesite. La generación tiene que ver con toda la energía potencial. Me refiero a energía potencial a los diferentes tipos de materia prima que se utilizan para poder generar energía eléctrica. Las hidroeléctricas utilizan agua, las eólicas el viento, la fotovoltaica utiliza energía solar, las térmicas utilizan el búnker, las de carbón pues utilizan carbón, las de gas utilizan gas, la mareomotriz utiliza el movimiento de las olas. La fusión nuclear, pues ya sabemos, utiliza la fusión de los átomos para producir la energía. Es una de las energías más limpias que hay, que la gente lo confunde. ¿Cómo se llama esta energía a través de la fusión nuclear? Es muy limpia. Pero el inmenso inconveniente que hay es que cuando existen esos enormes desastres, como el de Japón y el de... ¿Dónde es el otro? El primero que hubo. ¿Cómo que llama? Chernobyl. Yo creo que todos saben, son lugares donde todo es inhabitable, que incluso hasta los pobres animalitos pues sufren enormes deformaciones, no digamos los seres humanos. En Chernobyl la catástrofe esa hizo increíble, ahí fue horrible lo que le ocurrió a la gente que laboraba para esa empresa y toda la radiación que recibieron por años y por décadas y décadas. Esas personas, las mujeres tuvieron, creo que al final dejaron de intentar tener hijos porque los hijos que traían al mundo eran deformes. En transmisión, lo que les salvaba, que es la manera en cómo nosotros traemos la energía a los lugares donde se consume, y el mayor voltaje que nosotros manejamos son los 230,000 voltios que produce el cajón. Y la distribución de nuevo, es donde nosotros vamos a consumir la energía, pero que ahí están también las subestaciones. Este es un diagramita de cómo es que básicamente opera la energía. Tenemos la generación de energía eléctrica de cualquier tipo que pasa a través de la transmisión, que cuando llega a la subestación, esos voltajes son reducidos, que son más manejables para los que trabajan con esta cuestión. Y después el chimbito este que está aquí, pues lo que quise poner era un transformador, y de aquí del transformador nos servimos nosotros. Antes, cuando hice esta guía, básicamente el 60% de la energía eléctrica que nosotros consumíamos en nuestro país era generada a través de búnker. Y ni siquiera era búnker, en aquellos tiempos era diésel, era mucho más caro. Ahora se genera con búnker, que es un derivado, creo que no el último, porque el último derivado del petróleo creo que es el asfalto, lo que le echan al asfalto para que pegue. Pero creo que sí, es de los últimos, y por lo tanto ya lo han descompuesto y descompuesto y descompuesto en varias cosas. Pero ese búnker todavía se puede quemar y todavía puede elevar la temperatura del agua para hacerla que tiene que hervir, ¿no? Para generar vapor, y ese vapor es el que mueve las turbinas que generan energía eléctrica en aquellas que denominamos nosotros térmicas. Porque por eso es que se le denomina así térmica, porque ese búnker lo que se hace es que se quema, ese calor es absorbido por unas tuberías donde pasa agua, pues el agua recibe todo ese calor, hierve, produce vapor, ese vapor es almacenado en alta presión y después sale a muy alta presión otra vez y mueve los álabes de las turbinas, y así se genera energía eléctrica.
Este que les hablaba, el Centro Nacional de Despacho, es una unidad encargada dentro del ENE que mide toda la energía que se está consumiendo en el país por los diferentes tipos de generadores de energía, por las diferentes zonas donde se está generando, cuánto energía están ellos entregando, cuánta energía se está consumiendo. Vamos a ver más adelante que esa energía que nosotros estamos consumiendo se convierte en lo que vamos a llamar SPIQ, que son 3 potencias ahora. Ya no solo vamos a ver P, solo hablamos de P. Ahora cuando hablemos de potencia, vamos a tener que decir de cuál de las 3, de S, de P o de Q. Para poder hacer esto, existe lo que es el Sistema Interconectado Nacional. Ese con las siglas del SIN. Esto del Sistema Interconectado Nacional es que nosotros tenemos cualquier cantidad de plantas de generación en nuestro país. Todas están conectadas entre sí para que no importa dónde se genere, yo le pueda servir a cualquier punto del país. Yo puedo generar en el Cajón, pero puedo consumir en